Biblioteca de Literatura Colombiana. Marco T. Aguilera. Cuentos para después de hacer el amor. Un hombre que era extranjero, hasta de sí mismo, se enamoró de una mujer extraña y se lo dijo, pero ella era una mujer extraña, muy solitaria, indiferente, con pájaros en la cabeza. Si me quieres, le dijo, yo no sé si pueda quererte. ¿Y cómo podré convencerte de que me quieras?, preguntó el hombre. No conozco el mar, dijo la mujer. No conozco el bosque ni la selva. Sueño con orquídeas desde que las oí mencionar. He vivido en mi casa desde que nací. No he ido más allá de los límites de mi jardín. En los ojos de la mujer había algo semejante a una tristeza serena, a un aburrimiento domesticado, a una desesperanza ya vieja y sin solución. Y sin embargo, como quien trata de pescar ballenas en el manantial del traspatio, se atrevió a pedir, llévame a ver el mar. De acuerdo, dijo el hombre, toma tus cosas y vamos, pero quiero ir a pie, desnuda y con una venda sobre los ojos. No verás el camino, tú me guiarás, pero entonces no podrás ver el bosque y las selvas, no conocerías las orquídeas, no gozarás al contemplar por primera vez el mar. Quizás sí pueda verlos y conocerlos a través de tus ojos. Y entonces, ¿me amarás? Antes de quitarme la venda, me describirás el mar. Luego, cuando yo lo vea con mis propios ojos, sabré si puedo amarte o no. Amor contra natura. A Elisa Blanchet. Se trata de una mutación tan radical como la que dio origen al hombre. Pero en el presente caso hay un salto brutal, una aceleración tan pasmosa del tiempo, un vacío tan inmenso entre engendradores y engendrados, que el mismo Darwin se vería en aprietos para explicarlo. Los científicos contemporáneos, avergonzados, deben reconocer que solo en la Edad Media, tan llena de fantasmas y bestias oníricas, es posible hallar un concepto que se ajuste al definitivamente caso contra natura, porque la bestia engendrada es definitivamente y a pesar de todos contra natura. Según se supone, fue el resultado de un enamoramiento aberrante entre un rinoceronte y un ente de la naturaleza enteramente diversa. Tal paquidermo vivía tranquilamente en su selva de árboles enanos, pastizales extensos, verdes en invierno y pajizos en verano. Recorría sus dominios sin mayores problemas de conciencia, acosado solamente por la añoranza de una hembra que ahora languidece en un zoológico de Ámsterdam. El recuerdo de la hembra, última en los alrededores, un poco pasadita de carnes, es cierto, más de 2 veces centenaria y demasiado favorecida por nubes de moscas que la perseguían como un halo sobrenatural de sol a sol. Lo mantenía en un constante deambular sin sentido. Ya ni siquiera el peligro de la selva inhóspita podía proporcionarle una emoción pasajera. Carreteras, vías férreas y veredas ceñían lo que antes fuera territorio núbil y lo que transformaban en una especie de paquete bien ensamblado que tarde o temprano un cartero recogería para enviarlo por entrega inmediata o a algún país del otro lado del mundo. Entre mil señales de tránsito y obstrucción que instruían al peatón y a los conductores sobre cómo comportarse, que anunciaban los sitios de descanso y los lugares de recreo, figuraba la cabeza de Rino, algo esquilizada y sonriente bajo un letrero que lo proclamaban el último paquidermo de la región. Un letrero que además estaba distribuido en el lugar. Cuidado con el rinoceronte, pero no porque este fuera agresivo, sino por el contrario, debido a que su bondad lo exponía a más de un agravio.
Los paisanos miraban pasar a Rino indolente al lado de sus casas, y los niños se le prendían de la cola, y las señoras lo espantaban con varas de esparto cada vez que se echaba a las puertas y terminaban por hacer mal uso de los cuchillos de cocina. Entonces el animal organizaba todas sus fuerzas para ponerse en pie y suspiraba y se alejaba en busca de una sombra menos hostil. Una vez al mes, 20 hombres se ponían de acuerdo para bañarlo, y él, resignado por la costumbre, se dejaba hacer y permanecía inmóvil, en medio del hilo del agua, como una gran estatua transportable. Luego, todavía oloroso a desinfectante y detergente, iba a revolcarse a su barrial doméstico y comenzaba a recopilar su consoladora nube de moscas. Más tarde, pausadamente almorzaba, hacía la digestión y dormía unas 4 horas. A continuación, abría los ojos, que parecían dos minúsculas canicas de ébano bajo los párpados como prepucios, y suspiraba. Hay que aclarar, de paso, que un suspiro de rinoceronte, especialmente de rinoceronte enamorado, es algo mucho más esencial y primitivo que el suspiro humano en general, producto de la disnea, ya que, como se sabe, estos mamíferos paquidermos carecen de agudeza visual, de tacto, de facultades gustativas, de modo que todas sus emociones son algo exageradas y todos los estímulos que reciben provienen del oído y del olfato. No hay que repetirlos. Las carencias son más madres de los excesos. Y por eso es que cuando un rinoceronte suspira, toda su personalidad se pone en juego, y para un observador no precavido, el tal suspiro se manifiesta como una especie de pequeño vendaval que inclina el follaje, levanta polvo y sobrecoge el ánimo. Quien de verdad conoce la psicología de los rinocerontes enamorados sabe que operari sequitur esse. En tal circunstancia, la ingente mole es menos agresiva que un niño de pecho ocupado en el acto de mamar la inmarcesible teta. De ahí surgió la leyenda aquella de que las vírgenes castas y sin malos pensamientos pueden, con su sola presencia, calmar las iras de tales monstruos prehistóricos extraviados en el tiempo. La verdad es que la leyenda fue tergiversada en aras de la poesía. Al rinoceronte se lo llamó unicornio y se lo transformó en un bello corcel extremadamente masculino y paradójicamente frágil. Decíamos que el antedicho rinoceronte deambulaba con una tremenda crisis existencial, y ello no solamente porque carecía de un huequito donde meter su trozo de carne sobrante, sino porque sentía una omiosa ausencia de objetivos vitales. Pero diremos que, siendo un rinoceronte altamente cultivado, reconocería las condiciones concretas de la existencia. Sabía que tarde o temprano, y como consecuencia de excesivo desarrollo de sus fuerzas productivas de semen, se llevaría a cabo un salto de lo cuantitativo a lo cualitativo hacia nuevas formas de copulación y por lo tanto de existencia. Y efectivamente así fue. Esa tarde, recién bañado, cubierto de barro y en busca de moscas, se hallaba dedicado al ocio improductivo cuando lo acometió una presencia insoslayable. Sin medir las consecuencias y llevado por lo que clasificó como un flechazo olfativo, comenzó a rondar la esquina. Un olor fogoso, desconocido, subyugador lo asaltó, pero fue tanta su vacilación de principiante, aventajado, y tal su deseo de hacer las cosas bien, que prefirió los medios indirectos y fetichistas. En lugar de acometer en la línea recta, se limitó a dar vueltas y más vueltas,
a enviar mensajes cifrados, a orinar con la pata levantada, y en su emoción creyó adivinar que ella suspiraba, y en realidad lo hacía, y con tal fuerza que no solo hojas, polvos, guijarros se levantaban, sino las ramas de los árboles enanos se azotaban con furia y el aire se atormentaba, se tornaba huracanado y los follajes se inclinaban a lado y lado como vapuleados por inmenso abanico. En fin, Rino, casi frotándose las manos, decía, eso es pasión, no sin atribuirse una dosis de mérito en tal emoción femenina. Sí, señor, eso es legítima pasión, pasión de la buena, concluyó, y entonces sí decidió dejar a un lado los circuncoquios y embistió erguido hacia el delirio. Pero maldición, Rino, en una unción sexual, no tomó en cuenta un detalle. La hembra había alcanzado tal grado de excitación que comenzó a elevarse, a elevarse, a elevarse. Y cuando el magnífico paquidermo llegó al sitio donde antes estaba la mujer, solo halló el olor, un olor como almizcle, chapopote y Dionie musipula. Eso es lo que yo llamo vitalidad, susurró feliz a pesar de la ausencia de su desideratum. Rino miró hacia el cielo y aunque no pudo verla, la adivinó flotando, bella y voluminosa, en el espacio dichoso. Inteligente como era, se dijo que todo cuerpo que sube tiende a caer y que tarde o temprano, cuando se le pasara la excitación, desfallecería en sus brazos. Entonces, entonces sería más diplomático y aunque no la acometería ipso facto, ni que fuera una bestia sin modales y educación, tampoco le daría largas al asunto. Las hembras son como las frutas, se dijo Rino filósofo. Si las preparas demasiado, se recalientan y entienden las caricias como un ejercicio sin solución, y el acariciante como un palurdo sin sentido de las proporciones. Y si las preparas muy poco, pues se quedan frías, mirándote mientras tú fijas los ojos en el piélago y gimes o supones un amor, amor que está lejos de ser compartido. El amor es como el pan, tiene su punto. Eso pensaba Rino, al mismo tiempo que guiado por el ritmo acompasado del corazón de la hembra y conmocionado por el amable aroma, la seguía, arrasando árboles enanos, bandeando riachuelos y quebradas, trastumbando colinas, contemplando por los nativos, tejiendo en su imaginación un idilio que le antojaba digno de las más líricas epopeyas. Fueron varias horas de persecución en las que Rino no dio tregua. Toda su juventud olvidada, toda la energía reprimida durante varios años, lucieron espléndidas en aquella carrera desfavorada. A veces el sonido se hacía lejano y el olor se disipaba, pero Rino, guiado por esa maravillosa percepción extrasensorial que proporciona el amor correspondido, siempre lograba recuperar la pista. Cuando la hembra descendió, lo hizo en medio de un amontonamiento de casas nuevas, tras una valla metálica. Rino se detuvo. Desde la espesura observó, escuchó y olió la escena. Elas, allí estaba inmóvil, majestuosa en su volumen de paquidermo aéreo, refinada. La hora había llegado. Dejó a un lado la cautela, pericia y diplomacia que había maquinado. Lo que los colonos asombrados vieron fue digno de un pasado selvático que carecía sepultado definitivamente desde los tiempos de la llegada de la compañía. Un rinoceronte aproximadamente 12 toneladas atravesó con una limpieza de cirujano la malla metálica, recorrió la calle principal, derrumbó el dispensario médico,
Pasó frente a la escuela, atropelló un barril de combustible cada vez más veloz, enfiló hacia la pista y frenó bruscamente al lado del helicóptero. Los hombres que se ocupaban en poner gasolina al aparato, convencidos de que Rhino había sido afectado en sus facultades mentales, ya sea debido a algunos sucesos traumáticos o acaso solamente por la senectud, se dieron por muertos. Pero ante su pasmo, el animal ni siquiera los determinó. Se dedicó, por el contrario, a olfatear a la reciente adquirida Laura alias HK-335. Rhino flotó su lomo espeso contra el vidrio del fuselaje en busca de las zonas sensibles, pero la hembra no dio señales de conformidad o agrado. Le resopló sensualmente al lado de la hélice trasera, le hincó no sin ternura el cuerpo mayor entre los fierros de la cola, se alejó un poco, retornó, se sentó en los cuartos traseros, haciéndose el interesante o el distraído. La miró, husmeó de reojo, fingió de nuevo alejarse y regresó contrito. En fin, ella continuaba impávida. Los hombres, ya de regreso del susto, instalados en la costumbre de tratar a Rhino como un anciano fantasioso y necio, lo rodearon con palos, escobas y ramas. Ciego a lo que no fuera su pasión o capricho, Rhino meditaba. Así son las hembras sofisticadas. ¿Quién las entiende? Los hombres lo toreaban con cobijas, le alaron la cola, le hurgaron las costillas y otros sitios más sensibles con punzones, y mientras se atareaban neciamente tratando de sacar aquel piano por la claraboya, gritaban todas las propuestas e insultos acumulados contra esa institución nacional que durante años había obstruido el tránsito, descarado, descascarado las casas, asesinado perros y gatos, saliéndose siempre con la suya. Pero Rhino estaba en otra dimensión. El jardín de las Hespérides del amor lo hacía insensato. La terquedad de la dama estaba terminando con su centenaria paciencia. Aquí lo que se necesita es un macho, se dijo, con 2 o 3 hombres encima, varios colgados de la cola y como Gulliver de piedra tensado por 100 sogas, se dirigió de nuevo hacia Laura, dejando a un lado las cortesías. Guiado por el instinto más que por el olfato, halló el orificio de la gasolina, se encaramó dificultosamente en el fuselaje y sin más preámbulos le depositó, después de un sufrimiento atroz, un par de litros de semen tan espeso como goma extraída de las cortezas del mangle. Uf, ya no estoy para estos trotes, dijo sintiendo que su espina dorsal se transformaba en un hilo gelatinoso que de romperse dejaría sus costillas flotando dentro de una especie de chaleco demasiado almidonado. Dolido por la experiencia un tanto nueva y acaso más por la manifiesta frigidez de la doncella, que no emitió ni el más leve suspiro, Rhino se retiró, incluso más enamorado que antes, totalmente convencido de que por fin había hallado el amor de su vida. Era virgen, se dijo cerrando las patas para calmar el escozor. Según parece, Rhino murió de una infección venérea. La hembra, por el contrario, siguió hierética en su campo de aterrizaje, indiferente a las manifestaciones de pena que la rodeaban, y aunque jamás volvió a volar, sí gozó de un estatus momentáneo. Los colonos hicieron uso de todos los orificios de la mecánica
de todos los artificios de la mecánica e incluso llegaron a solicitar la ayuda de los médicos brujos persuadidos de que, como se rumoraba, el desperfecto era producto de un mal de ojo que los del poblado vecino le habían endiglado. Nada sufrió efecto. Al tiempo prudencial, Laura dio a luz un hermoso rinoceróptero que desgraciadamente murió de nostalgia. Jamás durante el término de su breve existencia halló una hembra de su especie.